cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores. Aquí se queda la Clara. Bienvenidas todas a esta nueva edición de La Clara, el podcast número 1 en Guánica y Haití. Estas voces que les acarician sus conciencias nuevamente son las voces de yo y de León, Lenny, como me quieras llamar, aquí estoy contigo, junto a mi compañero Carlos o Felipe, como nos quieras llamar también. Tenemos muchos ¿verdad nombres. que sí, cabrón? Sí. Yo creo que yo doy un nombre diferente en todos los episodios. Tú me estuviste bien en la entrevista, diste nuestros nombres completos, que ahora saben quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Tuviste Sí. apellido, mucha información para estos cabrones. Cabrón, fuera vacilón, ya en la universidad me están parando. Sí, no, cabrón. Yo creo que era jorado a una clase o algo, y es como que, mira, tú eres de La Clara. Y yo, Pero tú eres Carlos Nieves. Ese Carlos Nieves. Yo sabía que esa voz se me hacía familiar. Ah, yo te conozco. sí. Sí, no, de verdad que. Entonces dicen, tú eres de La Clara. Y yo, bueno, si te quieres dar un café conmigo, sí. Bueno, mami, sí, Pero tú bueno, sabes. Sí, pero nada, estamos aquí para discutir lo que dejamos en el episodio anterior. No el episodio que publicamos anteriormente, el episodio que publicamos hace poco, antes que este. De la autonomía, ya. Raúl Tiene Castro un Álvarez. título, tiene un título. Sí, que es la entrevista con Fernando Raúl Castro Álvarez de los Niños Estelar, del Escorio, de Fernando Raúl Astrology. El tipo es muy multifacético, el tipo es un genio, él sabe lo que hace. Escúchenlo, escuchen y suscríbanse a sus canales y todo eso. La entrevista está bien buena, la tuvimos que dividir en dos partes, la segunda parte viene ya mismo, por eso es que ustedes se tienen que suscribir al canal y tienen que seguirnos en Instagram y en todas las redes sociales que tenemos, que solamente Instagram, para que no se pierdan eso, porque en verdad es una conversación bien sub IQ. Pero nada, Sí. para continuar lo que dejamos en el episodio anterior, que fue en orden cronológico, o sea, en la cronología de la historia de Puerto Rico, fue la Carta Autonómica. Hoy estamos para retomar donde lo dejamos, que es la invasión norteamericana. Es la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, vamos a ponerlo así. Que, como bien discutimos, en el 1897 es que se concedió la autonomía aquí. En el 27 de marzo del 98 triunfó el Partido Liberal. Entonces, el 15 de febrero de ese mismo año, del 1898, es que explota el Maine. Explotaron el Maine. Y ya para el 19 de abril se declara la guerra entre Estados Unidos y España. Entonces, Lenny, Ajá, cuéntame. del 19 para arriba en adelante, ¿me puedes decir un poco sobre qué medidas tomó el gobierno colonial español aquí en Puerto Rico para prevenir esta invasión, si es que alguna fue tomada? Bueno. Habíamos quedado, ¿verdad? Yo lo mencioné, que por la cuestión, ¿verdad?, política que había, el gobernador de Puerto Rico opta por cancelar la autonomía, por ende ya no iba a pasar, ¿verdad? Ya no iba a pasar. Y los planes, ok. Yo no sé qué es lo que yo diga aquí. Ricardo de Ortega y Díez, ¿Lo de qué? el Parlamento y las garantías constitucionales. Eso yo lo había dicho en la última vez y ya. Eso yo lo dejé en el último. Carajo, pues, ok, pichén. Ajá, sí, Corillo, yo lo cubrí bien, es que Carlos no me presta atención, ustedes ven esto. Sí. Pero sí. Pero haciendo un recap rapidito. El recap, en verdad, el verdadero recap es resumiendo, bien breve y bien ambiguo. En el 1897 se concede la autonomía. El 27 de 1898 triunfa el Partido Liberal. El 15 de febrero se explota el Maine. El 19 de abril se declara la guerra entre Estados Unidos y España. El gobernador Ricardo Ortega y Díez suspende el Parlamento y las garantías constitucionales. El 2 de mayo, el almirante Samson bombardea San Juan, causando daño a... Entre ese caos,
Luis Muñoz Rivera se escapa hacia Nueva York. Pronto por ahí va a venir un episodio especial de Luis Muñoz Marín, y es bien importante que entiendan que la formación de Luis Muñoz Marín empieza en Nueva York, pero es porque su padre se escapa hacia Nueva York tras el bombardeo de San Juan. Y no sé si han podido ir a San Juan, que está la Catedral de San Juan, pero también hay otra iglesia que lleva en construcción desde hace 1000 años. Los daños a esa catedral fueron causados por este bombardeo, que fue a manos del almirante Sampson. Entonces, el 14 de julio, los Estados Unidos rinden a Cuba y comienzan los preparativos para invadir a Puerto Rico. Entonces, en esos preparativos para invadir a Puerto Rico, no es secreto, o aunque mucha gente no lo sabe, que muchos patriotas pro Puerto Rico, ¿qué fue lo que hicieron, Lenny? Bueno, pues miren de quién hablamos. Hablamos de personajes como Eugenio María de Hostos, José Julio Gena, ¿verdad? Que ellos en realidad lo que hicieron era, le dieron los mapas a las grandes atmósferas militares del gobierno estadounidense. Como hemos mencionado antes, personajes como estos, personajes como Betances, ellos simpatizaban con las ideas ideológicas de Estados Unidos, que son las ideas liberales. Y por ende, ellos siempre se mantuvieron más fieles a esas ideas que el bienestar de la patria. Ellos, su prioridad era la ideología y su lealtad estaba en su ideología. Eso es algo que queda bien claro, y por eso es que ellos optan por, ¿verdad?, que Estados Unidos invadan a Puerto Rico, lo veían como algo positivo y lo ayudan de esta manera, dando mapas, enseñando de rutas donde habían ciertos puntos, ¿verdad? No tácticos, ¿cuál es la palabra? Estratégicos, gracias, Carlos. Así, puntos así que, ¿verdad?, eran vitales para una invasión militar, ¿verdad?, que fuese lo más rápida y sutil posible. Que el mapa también estaba incluía las carreteras. Claro. O sea, cuando las tropas americanas desembarcaron, ya sabían qué carreteras coger para capturar ciertos pueblos. Exacto. Y, sí, y no solamente eso, sino Eugenio María de Hostos y el otro tipo que mencionaste, José Julio Gena, que lo habíamos mencionado antes, era el presidente que empezó, ¿verdad?, la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, que seden en Nueva York todo este tiempo. Exacto, todo esto está pasando en Nueva York. Exacto. Y anteriormente, hasta cierto punto, yo tengo la creencia de que la historia de Puerto Rico es nada más que la sobra de la historia de Cuba. Sí. Usualmente todo lo que le pasa a Puerto Rico es porque le pasó a Cuba primero o está pasando en Cuba. Puerto Rico siente esa repercusión. Es que definitivamente estamos siempre bajo las mismas condiciones, que pues que se repite así. Seguro. El mismo imperio, una demográfica bien parecida, la geografía también. No que cambia el tamaño, obviamente, pero yo creo que fuera de eso somos bien parecidos. Y todavía lo vemos en nuestra cultura. También, eso también es digno de mencionar. Pero también Eugenio María de Hostos, además de preparar, obviamente, todo esto de entregarle mapas a las tropas y todo eso, también preparó un discurso y preparó varios escritos. Un manifiesto, sí. Pequeño. Que mira, los americanos son buena gente, brother. Aquí a repartirle el mandar, la fraternidad y la igualdad para todos nosotros, papillo. Fíjate, aquí yo tengo americanos y eres mujer, mami, tirarle flores, barrerle las patas, merece. Mira, yo tengo una cita. ¿Qué? Yo tengo aquí una cita, fíjate, de manifiesto que ellos redactaron, ¿verdad? Dale, zumba, sí, cabrón. Sí. Vamos a hacer un poquito formal. Sí, ellos dicen, no es el invasor extranjero el que nos amenaza. No es un nuevo señor que viene con el propósito de esclavizarnos. Es el gran pueblo norteamericano. Por su fuerza, sus hábitos de moralidad, de templanza y sus libres instituciones federales, quien llega a emanciparnos. Vuestras cadenas de siervos están rotas. Escaláis en este momento las soñadas alturas de la plena ciudadanía y que hoy constituyes en un estado libre. Que aquí vemos cómo alababan, ¿verdad?, ese ideal liberal, esa idea, esa imagen que ellos romantizaban de Estados Unidos.
Seguro porque también tenían las mismas creencias ideológicas. Claro, 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 claro. Eso es un elemento muy importante tenerlo en mente sobre todo esto. Sí, sí, porque es la idea. Pero ¿cómo fue que recibieron el pueblo puertorriqueño, en verdad, cuando empezaron a hacer... Ok, la invasión estuvo del general Nelson Amaeus. Entonces, de revisar los mapas que le proveyó la Junta Revolucionaria, él decidió que Guánica era el mejor punto de entrada. Exacto. Entró por Guánica y después por ahí, hay un mapa por ahí en Google Images que está bien chulo. ¿Sabes qué, Carlos? Lo que voy a empezar a hacer cuando editemos los videos para YouTube, voy a empezar a poner imágenes así de referencia. Lo van a ver por ahí. Ese mapa lo van a ver cuando subamos el video. De nada. Lo van a ver, sí. Y nada, pero el plan nunca se llevó a fruto porque ellos ya para el 8 de agosto... No, mentira. ¿Cuándo fue que se rindió Cuba? Se rindió Cuba. Ellos rindieron a Cuba. O sea, el 12 de agosto ya se había terminado la guerra. Sí. Hay una amistad. El 14 de julio ya habían rendido a Cuba. Entonces, cuando rindieron a Cuba fue que empezó la invasión. Pero aquí en Puerto Rico el régimen colonial no dio un solo disparo. No pasó nada. Había muchos puertorriqueños que se habían unido a la Guardia Nacional para defender, ¿verdad?, a Puerto Rico. Y estaban en Calley. Calley era una área, ¿verdad?, ahí justo en las montañas. Por ejemplo, el capitán que estaba a cargo del contingente en Ponce, sí, había dado órdenes de que no disparen. Que no. O sea, que en verdad hay una actitud de indiferencia. La palabra clave aquí es indiferencia, que el pueblo puertorriqueño y hasta cierto punto el gobierno colonial estaba súper indiferente en todo esto. Cuando empezaron a desembarcar los americanos, había gente que los recibieron con flores y todo eso, pero la mayoría de la gente era como que, ok. Estaba escéptica así porque es como que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la que hay aquí? Exacto, entonces como vemos, rápido, una vez en el 12 de agosto se firmó el armisticio, entonces Puerto Rico, al igual que las Filipinas y Guam, es cedido hacia los Estados Unidos como posición territorial. Solamente a Cuba se le dio independencia. Y cabe mencionar que yo creo que yo lo he dicho ya como en cada episodio, pero la cuestión de la bahía de Guantánamo, ¿verdad? Que solo se da la independencia porque Cuba cede en dejar que Estados Unidos se establezca en la bahía de Guantánamo y así, bajo el pretexto de así proteger sus intereses dentro de la isla. Que vemos que era una independencia, pero también te mete una base militar, que no te ponga bruto. Exacto. En verdad, económicamente son controlados por Washington Claro. y tienen su cantito. O sea que para qué gastar el recurso en incorporarlo 100%. Exacto. Que ya está sacando lo mismo. Que eso fue, ¿verdad? Otra cosa de cómo está cambiando el mundo, hemos mencionado, ¿verdad? Ahí el Imperio Español es el último que cae, así el liberalismo completamente. Estamos hablando ya casi del siglo, ¿verdad? Casi siglo XX, y todavía eran un imperio, todavía tienen su monarquía con sus colonias, y eso ya casi no se veía. Se veía en África, pero en América ya no se veía. En Europa también no fue... En Europa todavía estaba el Imperio Alemán, estaba el Imperio Austrohúngaro. Sí, pero sí, también, pero... Italia. O sea, que todavía quedaban monarquías por ahí, pero... la fuerte, ese imperio católico, hispánico, ¿verdad? Que una vez grande fue. Bueno, sí. O sea, lo más cercano que me viene a la mente es el Imperio Austrohúngaro, pero ya estaba en sus últimas patas. Exacto, que vemos pues ese cambio y también pues, vemos el cambio del imperialismo, porque Estados Unidos opta por esta forma más sutil, más pues mira, no te tengo que incorporar, no tengo que cobrarte impuestos, pero si quiero algo de ti, lo cojo. Exacto. O sea, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tengo una base de Navy ahí, para que no te ponga bruto. Exacto, ¿qué vas a hacer? Coger un machete y cargar a Puerto Rico libre, que eso está un acto patriótico, whatever, pero el martirio a propósito es nulo.
sea, el martirio solamente puede ser accidental. Exacto. Tú no puedes ir con la intención de ser un mártir porque, o sea, No estás- está haciendo nada. No tiene ningún ¿entiendes? efecto, no tiene nada. Es chulo, pues tiene su mérito, pero pues hiciste algo en serio, como que no. Hay otras vías. Exacto. Entonces, cuando los americanos desembarcaron en Puerto Rico, pues ya Claro, rápido se vio un proceso de transformación en la política, todo. en todos los ámbitos sociales de Puerto Rico. Y también económico, que eso es curioso. Lo económico, tú mencionaste lo Eh, que dijiste. ¿El qué? ¿El qué? Que acabaste de mencionar que no te escuché bien. No, que cuando los americanos desembarcaron, establecieron la Junta Militar, Claro. duró el gobierno militar aquí en Puerto Rico fue 2 años. El primer presidente, el primer gobernador fue John Brooke. Y esto le supo a mierda a estos patriotas que habían colaborado con ellos, porque es como que, ok, tenemos mapas, posiblemente traicionamos a nuestra patria, de que nos ibas a dar la libertad, nos ibas a dar esta independencia, y ya van 2 años y todavía somos un gobierno militar. ¿Qué es esto? No solo que los avances que se habían hecho con la Carta Autonómica, la garantía de derechos que se le había dado a los puertorriqueños, se fueron limitando poco a poco. Por ejemplo, el voto solamente se le dio a la población que sabía leer y escribir, que era más que un 10%. Hay ciertas cifras, dicen que es 10 o 20, Sí, pero sigue siendo una minoría. una minoría sí que también, pues, dado a la cuestión de cómo se movía la educación en esos tiempos, que era privada, pues eran ricos, que tenían también su set de valores y su set de verdad de intereses políticos bien fijos y bien uniformes. Hablando de eso, ¿verdad? La clase de los jornaleros, por lo menos, y los artesanos pedían un tipo de justicia social, que ellos así, ¿verdad? Pedían las mejoras de las mejoras de condiciones de trabajo y de vida, también una oportunidad a la educación y un establecimiento de centros técnicos. Vemos que después, ¿verdad?, los hacendados y los pequeños agricultores querían mejoras del sistema de cultivos y vías de comunicación, la introducción de las maquinarias libres de impuestos y también un mercado libre en general. Exacto, pero todo eso se fue a la mierda porque, okay, tenemos que entender que a Puerto Rico, al dejar de ser parte de España, pues los productos ya son extranjeros. O sea, los productos de Puerto Rico mayormente se consumían en España, alrededor del mundo, pero como ya no somos productos españoles, pues eso le caen nuevas tarifas. Como por ejemplo, los americanos les gustaba más el café de Brasil. O sea, porque el café de Brasil era más barato y ya el público estaba acostumbrado a esa especie de café. O sea, que ya el café fue para la mierda. El tabaco lo preferían de Cuba, porque, pues, no sé, a ver, el tabaco cubano para mí personalmente no es el mejor, pero, o sea, pues, se van para el carajo los cubanos. Entonces, lo único que era el azúcar. Como bien dijiste, hubieron mejoras en cuanto a la condición de estos hacendados y todo eso, pero para el 8 de agosto del 1899 pasa el huracán de San Ciriaco. Se destruyó todo, cabrón. Todo. Entonces, como se destruyó todo, el gobierno tuvo que suspender las hipotecas. Y las hipotecas era la herramienta que habían utilizado estas clases para poder desarrollar sus tierras, para que fuesen. Entonces, cuando se suspende eso, cabrón, se paraliza todo. Esto se fue a la mierda. Y encima de eso, también la cuestión de la moneda, ¿verdad? Porque la moneda, aquí siempre se dice que se valora por 40%. Ahora, en estos tiempos, por lo verdad, yo no he podido encontrar, si estoy mal, por favor, que alguien comente y nos informe de esto. Pero, oye, ¿qué? Eso está malo, pero es una mierda de podcast. No, porque siempre estamos abiertos a la crítica, pero sí. Como que no, en estos tiempos vemos, ¿verdad?, que no puede medir cuánto vale la moneda de otro sitio y ahí está este estándar establecido. Pero en estos tiempos no era así, especialmente con un imperio. Cuando era un imperio contra un país libre, pues no había establecido un marco de la conversión. Y aquí lo que pasa es que
la moneda de Puerto Rico, el peso puertorriqueño, se deduce a 60 centavos comparado al dólar. Que eso los hacendados querían que se quedara, ¿verdad?, igual. Y los préstamos y estas personas lo querían que se quedara a 60 centavos porque así ganaban más dinero. Pero la cuestión de todo esto es, ¿verdad?, que no estaba establecido bien, no estaba fijo, y también pues lo endeudaban más porque lo poquito que sí tenían en capital no valía lo mismo, y este caos que está sorprendiendo la isla pues lo hace peor, ese factor. Claro. Entonces, estamos viendo que estos primeros 2 años bajo el gobierno militar americano Sí. es la antítesis completa de lo que Marea de Hostos había prometido. Que si tú te pones a estudiar un poco la figura de Eugenio María de Hostos, él actualmente está enterrado en la República Dominicana. Y no sé, ahora que preparándome para hacer este episodio, ahora todo me hace un poco de clic, porque a mí nunca, la excusa barata de que cuando mi tierra sea libre, ahí es que yo quiero que me entierren. Ahora pues voy a estar en Dominicana. O sea, eso es como que, ok, nunca me hizo clic, pero ahora que veo que él fue una de las fuerzas políticas que más cabildeó para que esto pasara, yo creo que puede ser hasta una razón de vergüenza que sentía. De que, wow, puñeta, traicioné a mi gente, o sea, de Guatemala a Guatapeor, y fue en parte gracias a mí. ¿Me entiendes? Que también no le tiro la mala mucho a Hostos por esto. Sí, porque ellos tampoco saben. Por esa línea, vemos que es la antítesis completa sobre lo que había prometido Hostos y toda esta gente. Porque la mentalidad del gobierno americano es que esto aquí, el sistema político, el sistema social, era primitivo. Ajá. Y arcaico. Y tenemos que empezarlo desde cero. Estos son unos monos. A tal nivel que hasta las leyes electorales las tuvieron que cambiar porque es como que no, hay que empezar esto desde cero. Y entonces aquí entra lo que es el complejo que aún para finales del siglo XIX estaba presente, lo que es el white man's burden y la mentalidad de destino manifiesto, que es como que estos son unos salvajes, tenemos que civilizarlos. Exacto. Que el código cívico de Puerto Rico y por consecuencia de España en esa época en verdad no es de los peores que he visto. Pero para los estándares americanos era completamente inaceptable que esta gente tuviese voto siendo analfabeta. Entonces, pues ahí es que se ve que se limita el parlamento. Entonces, ahí es que se resaltan todas estas ideologías del destino manifiesto, del white man's burden, white man's savior y todo eso. Y no para sonar como un yupitero de estos que siempre está hablando de el colonialismo sistemático. Y de la opresión de la supremacía blanca sobre todos los cuerpos negros. Pero sí, cabrón, en esta época pues se ve un poco esto, ¿no? Rápido cuando una de las cosas, el fuente de ataque principal, en mi opinión, o sea, este es mi análisis, lo que jodió es la diferencia de mentalidad entre el protestantismo y el catolicismo. Uh-huh. Porque ellos ven el catolicismo, o sea, el punto de vista protestante, que Estados Unidos lo hereda de los Países Bajos, lo que es Holanda, que esto va mucho más atrás, hasta Carlos V, que fue la rebelión de los Países Bajos contra... Que vamos a hacer un episodio de esto, para que sepan. Sí, vamos a hacer un episodio sobre eso, pero aquí veamos un poco, porque la visión protestante del catolicismo es que eso son cosas paganas. O sea... Y en Puerto Rico tiene una cultura bien rica y está entrelazada con el catolicismo. Eso es innegable. O sea, ¿cómo es que se llama la capital? San Juan. San Juan. ¿Cómo es que se llama la gran mayoría de los pueblos? La gran mayoría de los pueblos. San algo. Son santos. San Sebastián, San Lorenzo, Las Marías. La generación de nuestros abuelos y anterior de nuestros bisabuelos, la gran mayoría de nuestras abuelas se llaman Carmen, se llaman Dolor, Rosario, Socorro. Como está marcado aquí, por ejemplo, la Semana Santa, los Reyes Magos, esas celebraciones que... La Sanse, cabrón. Sí, la Sanse. La fiesta en la calle San Sebastián era
lo organizaba un cura que se llamaba el Padre Marrazo, que era para conmemorar la fiesta de San Sebastián, que era el militar romano, que pues, este de San Sebastián está en cabrona, deberían buscarla. Y obviamente después con Ricardo Alegría y Doña Fela, pues se empezaron esas fiestas, pero era para recaudar chavos para un colegio que necesitaba chavos. Y nada, se quedaron con la bebelata. Pero las fiestas patronales, cabrón, las fiestas patronales en los pueblos, es para celebrar el santo patrón de los pueblos. El bendición. Exacto, aquí no se celebraba el 25 de diciembre como Navidad, aquí las Navidades eran el 6 de enero, el Día de Reyes. Exacto, sí. O sea, que hay una herencia católica que no es ni siquiera herencia, cabrón, es la fundación. Sí, definitivamente. Eso también se veía en los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que la educación estaba controlada por la iglesia, que eran católicos, que la gente pues tenía una formación cristiana desde ahí, pero ese cristianismo no era el que es, o sea, según el punto de vista protestante. A tal punto de que tengo una cita aquí, el comandante George G. Grove, que además de ser comandante del ejército, también era el comisionado de instrucción bajo el régimen militar. Pues la cita dice así: las responsabilidades, por más grandes que sean, deben asumirse con hombría y no eludirse. Por 4 siglos, España trató de cristianizar este pueblo. Este debe ser transferido al pueblo norteamericano. Hombres de bien, que puedan ver lo bueno en otros y que hasta entiendan a los latinos. Deben ser enviados para que observen el territorio y para que establezcan iglesias pioneras, especialmente escuelas. Puede ser que un maestro encuentre apoyo en más de 100 pueblos de la isla y cada maestro debe ser un misionero. Puerto Rico está destinado a ser un estado de la Unión Norteamericana en un día cercano. La clase de estado que vaya a ser depende en cierta medida del trabajo hecho por las sociedades religiosas de los Estados Unidos. Eso lo dijo en 1898. Sí. O sea, que básicamente era la cuestión de asimilización era atacar esto desde la raíz, que fundamentalmente pues, es la base religiosa de Puerto Rico. El ámbito espiritual, sí, el alma de la persona, porque ahí es que comienzan muchas cosas, de ahí es que te vas ahí empieza todo. Sí, eso es lo que tú eres, es tu identidad, de ahí tú pasas a tus valores y entonces tus valores se convierten en tus intereses políticos y cómo actúas en la economía y todo esto, que todo se basa mucho del hombre, especialmente el hombre antiguo, el hombre moderno pues tiene mucho, ¿verdad? ¿Qué? En gran parte ha perdido eso. Claro, sí, es lo que iba a hablar, ¿verdad? Que el hombre actual, el hombre moderno es bastante nihilista, muchas veces ateo, y se basa, ¿verdad?, en la cuestión material, en su estatus de clase y cosas así, y se olvida de esa parte que complementa al hombre, que es su espiritualidad. Y en gran parte es debido a la reforma. Sorry si algún protestante nos escucha, pero en gran parte es debido a la reforma protestante. Claro, sí. Si tú lees, por ejemplo, si tú lees habla de la importancia de los ritos y habla de la importancia de tener todo este folclore dentro de la actualidad de los protestantes. O sea, toda una iglesia protestante y es básicamente 2 horas de un pastor hablando. No hay nada así extraordinario, no es como un rito católico que hay un sacrificio, hay una liturgia, hay un uniforme, en cierto sentido de uniformidad en lo que se lleva a cabo en ese lugar. El protestantismo es más como académico, quiero decir, pero a la misma vez no. Es un caso raro, pero definitivamente mucho más materialista. Sí, es que un paquete de ideas, yo creo que un paquete de ideas, porque ahí, ¿verdad?, está el Enlightenment, está el auge del capitalismo, el liberalismo, y con el protestantismo, todo eso está unido, ¿entiendes? Todo era una cuerda de ideas, ¿verdad?, que es la fundación de este mundo actual y que todavía vemos, después de casi 200 años, ¿verdad?, 200 años después, vemos que este es el resultado. A esto hemos llegado gracias a eso, porque vivimos una sociedad mucho más materialista, donde pues ya los líderes no se basan en su moral, pero es como que un cheque, ¿cómo me voy a aprovechar de esto? No es como una, ¿cómo es que se dice? Ay Dios. Una obligación, un deber al pueblo, ¿verdad? No está vinculado a Dios de ninguna manera, no se debe esa obligación para nada. Y eso lo vemos en muchos aspectos, pero sí, y es un paquete de ideas.
Bueno, Exacto, a tal punto de que si ustedes alguna vez se han preguntado por qué es que si están en Bayamón, por qué es que hay una iglesia de discípulos de Cristo en cada esquina, no es accidente, es porque las denominaciones protestantes se reunieron en Nueva York sí, mano. a repartirse la isla en cantos, cabrón. Porque era una asimilación completa, eso, como, Esto, ¿verdad? tenían que atacarlo desde raíz. Sí, La americanización empezó desde las escuelas. exacto, sí, 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 mira, aquí se enseñaban valores, ¿verdad? De la separación primero de la iglesia y del Estado, que ya vemos que se está separando eso. La libertad de conciencia, la democracia liberal, la incorporación de la mujer a la vida económica y social y la concepción individualista. Ese, ¿verdad? El paquete de valores que hablamos, ¿verdad? Que es la mentalidad anglosajona, mental liberal, protestante, que se impone ante el puertorriqueño católico, ¿verdad? Que tiene esa fe. El americanismo. Exacto. El anglosajón, ¿verdad? Yankee, que es ese choque de cultura. Que algo, Esa mentalidad del destino manifiesto todavía estaba presente. sí, no, y es algo que definitivamente a mí me encuentro interesante, ¿verdad? Porque ahí vemos que es la verdadera colonización y que a la vez no nos pudieron colonizar por completo, porque aún hoy, estamos hablando en español, aún hoy mucha de nuestra, ¿verdad? Nuestra cultura se basa en, bueno, todas se basan en catolicismo. Claro que hay un poco de influencia, ¿verdad? Después de 100 años, obviamente vamos asimilando un poco, pero si lo pones en una escala, ¿verdad? Si lo comparas, por ejemplo, con el estado de Nuevo México, que se convirtió en estado en el siglo XX, que proviene, ¿verdad? De también un pasado, un espíritu católico que todavía es así, que de habla hispana, que está súper asimilado. Yo viví ahí, ¿verdad? Y está súper asimilado. Muchos no hablan ni español, aunque son católicos, se ven como nosotros, pero no hablan el idioma y no se ven parte de esa historia de la hispanidad. Pero sin embargo, nosotros nos mantenemos en alto por diferentes factores, ¿verdad? Que nos hemos asimilado, claro. Pero para mí, en general, nunca lograron esa conquista. Claro, y aún todavía el sol de hoy se celebra el Día de Reyes Exacto. A tal punto que los reyes de Juana cabrón, ellos fueron hasta el Vaticano con Juan Pablo II. O sea, a ese nivel que todavía el Día de Reyes es un big deal aquí. Exacto, En sí. muchos hogares, especialmente en el campo, solamente se celebra el Día de Reyes. Sí. En diciembre es como que caro le importa. Y también las fiestas de la calle San Sebastián, aunque son bebelatas, lo quieran o no, está fundamentada en eso. Está patronales. El simple hecho de pedirle la bendición a tu abuela antes, cuando llegas a su casa ya es símbolo de herencia. O sea, te puedes cantar el más ateo, te puedes cantar el más protestante, pero o sea, hacer eso es algo innegable. Exacto. Y volviendo al tema que tú... Entonces, Ajá. no, sí. Que tú, ¿verdad? Que tú habías mencionado que se dividieron la isla, los protestantes. Okay, Yo si quieres tú mencionar la lista y cómo se dividieron en confianza, yo también tengo la lista. Pues entonces los protestantes se reunieron en Nueva York. Entonces aquí también vemos un poco de que esto va en contra un poquito de la credibilidad del protestantismo, que claramente fue utilizado como herramienta de asimilización. Uh-huh. Entonces todas estas denominaciones que son contrarias a una de las otras se reunieron un día, ok, vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Sabes? Como que, cabrón, si en verdad tú te cantas que posees la verdad, tú no te reúnes con gente que no tiene la verdad. ¿Hago sentido? Sí, no, definitivamente, ¿no? Eso sea, es oportunismo. Exacto. Entonces, pues se reunieron y llegaron a un acuerdo. Los presbiterianos iban a coger el oeste, los metodistas iban a coger el noreste, el noroeste y el sureste, los discípulos de Cristo el norte y el centro, los bautistas iban a coger el norte y los congregacionalistas y las iglesias cristianas iban a coger el este. Exacto. Que tenemos la partición total. Y cabe mencionar que muchas de estas denominaciones, de los primeros misioneros que empezaron a llegar aquí a Puerto Rico, eran puertorriqueños que estaban viviendo allá afuera, que ya pues han tenido ese contacto con la cultura y se les hizo un poco más fácil conseguir gente para estas nuevas llamadas iglesias, porque era
Es porque eran misioneros que conocían. Sí, y también habían Era español. Eso también es un punto importante de tener en cuenta. habían veteranos también, ¿verdad? De misiones en Sudamérica, en México, que ya habían hecho este Exacto. trabajo. Porque recordemos que, ¿verdad? Ya, ok, se hacen independientes las colonias, ¿verdad? Al principio del siglo XIX. Y pues todavía habían guerras civiles entre los conservadores y los liberales dentro de esas colonias, dentro de esas nuevas repúblicas, que por ende, para que el liberalismo triunfe, se tiene que hacer este mismo proceso, ¿verdad? Esa asimilación al liberalismo y esa asimilización a Estados Unidos, que pues ellos habían muchos de estos misioneros que habían participado en estas partes y pues ya sabían cómo era el mambo, sabían porque las culturas como ser hispanas son bastante similares, ¿verdad? Lo que cambió, ¿verdad? Es el factor de los indígenas, pero al dado que ya habían sido colonizados por tanto tiempo, pues era bastante uniforme. Seguro. No, y también siempre que hay separación de iglesia y Estado, el Estado controla la iglesia. Exacto, sí. Eso es básicamente, o sea, si tú vienes ves para atrás la reforma protestante, muchos de estos países que se convirtieron al protestantismo era porque no les gustaba la idea de que el clero fuera controlado por una fuerza exterior, que esa es la diferencia fundamental entre, eso es lo que separa el catolicismo de las otras iglesias apostólicas y protestantes, que el obispo de San Juan, su jefe no es el gobernador, su jefe es el papa que está en Roma. O sea, él coge órdenes de él no coge órdenes del gobernador, pero si vemos bien la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, su jefa es la reina. Exacto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que cuando ocurren estas reformas, pues estos pastores, estos reverendos y estos nuevos obispos luteranos y todo eso están sometidos bajo la autoridad del Estado, no la autoridad eclesiástica. Y ahí vemos cómo es que fueron poco a poco utilizados como vehículos para adelantar esas agendas políticas que tenían estos países. Como por ejemplo, o sea, si el ejemplo que acabamos de mencionar de las iglesias protestantes en Estados Unidos no confirma lo que digo, pues yo no sé qué carajo lo va a hacer. Que lograron unir a todas estas denominaciones contradictorias con una de las otras y lograron que se pusieran de acuerdo y lo único que los une es que propulgan la idea del americanismo. Que el americanismo, esto es un dato bien curioso, aquí no lo he mencionado, pero el Papa León XIII, él le envió una carta al obispo de Baltimore que se llama Testem Benevolentiae Nostri para el 1899. Entonces, yo no tengo pruebas de esto, pero tampoco tengo dudas de que esta carta apostólica se la envió después del paso de la guerra hispanoamericana. Entonces, en esta carta habla mucho, básicamente él condena el americanismo como una herejía. Y yo creo, o sea, yo quiero pensar que él envió esa carta al obispo de Baltimore después de que Estados Unidos las arrebatara, Cuba y Puerto Rico y Filipinas, y empezó este proceso de protestantificar estos territorios nuevos. Entonces, en la carta habla del americanismo, que son básicamente estas ideologías que se promulgaron en la Revolución Francesa y demás, que la libertad, la fraternidad y la hermandad, pero exaltado a un punto de que están entrelazados con una forma bien abstracta del cristianismo, que es como que es el destino de Estados Unidos, Dios quiere que Estados Unidos sea así, y todo eso, que va completamente en contra de lo que establece la Iglesia Católica, ¿no? Y nada, quiero pensar que el Papa León XIII pensó en nosotros. Eso es todo. Esto es lo que quiero pensar. ¿Puedo pensar eso? Algo que cabe mencionar también, ¿verdad? Que de nuevo el personaje de Eugenio María de Hostos también apoyaba esta concepción presbiteriana, ¿verdad? De los protestantes de la civilización. Él apoyaba este proceso, tenía vínculos con esta iglesia antes mencionada y apoyaba este proceso porque, de nuevo, ponían sus ideales políticos, su ideología, antes que el bienestar, la identidad de la patria. Eso es algo que se tiene que mencionar y se tiene que recordar. Porque... ¿Cuál era aquella cita que habíamos mencionado en el episodio del Grito del Ares de Betances, que decía que no le importaba si Puerto Rico era parte de España o independiente, siempre y cuando
tuviese los derechos liberales o que se ve carajo. Exacto, sí, que dice, tú me puedes poner cualquier persona de paja, que tampoco era, yo no veía esa, como que esa dignidad, ¿verdad? Que vemos en algunos revolucionarios, que es como que mi ideal es por nada, no voy a negociar por nada, es esto o es esto, y ya. Y es por la patria o es por esto, pero no. Ahí vemos que era más flexible, ¿verdad? Que pues vemos cierto oportunismo, no era la idea, para mí algo genuino. Y eso Exacto, también. no era un nacionalismo puertorriqueño, en verdad era un sentimiento anti-español, más que... Era un liberalismo con características puertorriqueñas. Exacto, pero con características yo diría que antillanas, porque eso también Antillanas, sí, pero eso como lo que creo. calla ahí. Exacto. Y nada, pero ya es o sea, necesitamos encontrar otra tercera persona para que sea un patrón. Pero ya estamos viendo lo mismo con Betance que con Hosto. No, es que Hay una coincidencia ahí. porque eran masones, eran liberales, ¿entiendes? Seguro, Venían de seguro. la misma escuela, ¿entiendes? Exacto. Hostos era francés también. Hostos se pasaba más en España, pero España sí, círculos liberales. Se pasó la mayoría. Masonería gallega. Exacto. No estoy Pero seguro, gallega. no estoy seguro qué tipo de masonería hay. Te miento si te confirmo algún tipo, ¿verdad? Una línea ahí. Pero Sí. perdón, él participó en la Revolución de la República, ¿entiendes? Él estuvo siempre activo Bueno. en esos círculos. Sí, era un liberal. Era liberal full, ¿no? Sí, claro. Y hay, ¿verdad? Contexto, estamos hablando, ¿verdad? Del fin del mundo de las monarquías que están atadas a Dios, ¿verdad? Ese catolicismo, cualquier otro tipo de religión, y el mundo de las repúblicas liberales, las demoliberales, como decía el amigo de Maslamo, que pues tienen son las mismas características. Lo mismo. Tú no puedes hablar mierda de George Washington si vas a alabar a Simón Bolívar, porque es la misma persona, es diferente. En español, es lo mismo en español y ya. Y Bolívar explícitamente mencionaba que una de las inspiraciones más grandes de él era Washington. Exacto. O sea, que es cable porque parten de la misma premisa. Sí, es la misma. ¿No? Es como socialismo o sea, es como decir socialismo, pues el socialismo en China es diferente al socialismo soviético, pues sí, es diferente, pero parten de la misma premisa, Exacto, provienen de lo de los mismo. mismos principios. Son tácticas diferentes porque pues, eran sitios diferentes, condiciones Es diferentes, seguro, pero el ideal, la idea central es lo mismo. La esencia era la lucha del proletariado contra la burguesía, y la esencia aquí era la hermandad, la fraternidad y la igualdad en contra del orden tradicional. Nuevo orden mundial, literalmente. El nuevo sordo, cabrón. Sí, coge tu billete de uno de atrás. No sordo, cabrón. Sí, pero pues, mira, aquí estamos en un hoyito, que terminamos con las cosas económicas. Los puertorriqueños, ¿verdad? En toda esta cuestión, durante los 2 años de dictadura militar, porque a mí me da gracia, porque dicen, un gobernador militar, pero si una sola persona, y esa persona es un militar, eso es una dictadura militar, en esencia, entonces, no tiene otro nombre. Aunque sea mandado por un civil. Exacto. Era mandado el presidente civil. Pero como que tiene una dictadura militar, que carajo. Exacto, la estructura que se ejerce a través del gobierno era el ejército, ¿entiendes? No eran Sí, instituciones civiles. Acuérdate que el puertorriqueño no tenía la capacidad de autogobernación. Que bien pendejo, porque si llevamos tantos años luchando, ¿verdad? Que mandamos delegaciones, que mandamos, ¿verdad? Que tenemos personas en diferentes cuerpos gobernales, ¿verdad? Que eran puertorriqueños, y los mismos peninsulares, porque los peninsulares como algunos se quedaron aquí todavía, que pues vemos que sí habían los hombres, y lo vamos a ver luego con el Partido Unión, ¿verdad? Que son muchos de los nombres que hablamos antes del Partido Autónomo, que llevan mucho tiempo en la política, que tienen un gran entendimiento de lo que es la política puertorriqueña, las necesidades del puertorriqueño y cómo quieren llevar eso a cabo. Están bien claros en sus ideales, Seguro.
pero ahora no tiene la capacidad supuestamente. Seguro, porque acuérdate que pueden ser los hombres más cultos, pero como partieron de Lo hispano. hispana católica, eso para los americanos es un no-no. Exacto, sí. Porque tiene que ser anglosajón, protestante. Y La sabiduría anglosajona. exacto. Es su meta de civilizar el mundo. Es que no, sí, eso ellos mismos lo decían explícitamente. Lo llegaron a mencionar en un par de cartas que tú lees, en un par de cartas del Congreso, de congresistas. Especialmente un buen recurso para esto es el libro Guerra contra todos los puertorriqueños de Nelson A. Denis. Hay un capítulo que él llegó acá a citar varias correspondencias de congresistas que se referían a Puerto Rico como Our Little Brown Brothers. O sea, cabrón, que hay un aspecto racial ahí, porque el anglosajón, y esto también tiene que ver mucho con, por lo menos en mi opinión, tiene que ver mucho también con esta cuestión de, no solamente el protestantismo, pero sino también del darwinismo. Porque si tuvieras que estudiar la figura de Charles Darwin, hay que establecer algo primeramente. Esto de que la ciencia es apolítica, de que la ciencia es completamente neutral y que siempre está en busca de la verdad. O sea, eso es mierda. Sí. Si eso es así, pues entonces ¿por qué carajo le bloquearon los primeros papeles a Newton? Uh-huh. El clima académico de ese tiempo no estaba apto para que las verdades de Newton fuesen publicadas. Y al igual pasa con Charles Darwin. Y Charles Darwin, cuando él empieza con su teoría de la evolución, es cuando el Imperio Británico estaba en su máximo esplendor. Estaba expandiéndose bien agresivamente, y después viene esta chamaquito de la academia que dice, mira, esta jodienda de la evolución, que hay gente que puede evolucionar más allá que las otras. Y es como que, coño, los anglosajones se miraron y dijeron, coño, pues nosotros somos la raza suprema, porque mira, tenemos un tercio del planeta controlado, fuimos a, qué sé yo, a Ulma, y los cabrones todavía viven en techos de paja, y nosotros aquí en Londres, pues es que evolucionamos más que ellos, somos mejores que ellos, y ahí es que empieza, desde mi análisis, empieza este punto de vista de superioridad. No empezó con los alemanes en Berlín, no, empezó con los anglosajones en Londres y por consecuencia en Washington, porque ellos comparten esa misma herencia, y al igual que los británicos utilizaron el darwinismo para justificar sus acciones de imperialistas en alrededor de un tercio del planeta, pues de la misma forma los americanos vemos que también utilizan estos mismos principios, estén conscientes o no, porque esa es la tragicomedia, que tú puedes cantarte de una cosa, pero realmente estar en acorde con otra línea de pensamiento completamente diferente y tú quizás ni lo sepas. Claro, porque yo dudo mucho que, qué sé yo, que cuando atacaron Puerto Rico dijeron en nombre del darwinismo. De eso, cabrón. Pero desde un análisis más allá, contemporáneo, que tenemos ya acceso a toda esta información y podemos atar los cabos, pues sí se pueden ver ciertos elementos darwinistas en lo que es el destino manifiesto. Porque acuérdate, el darwinismo no es otra cosa que es la capacidad de una raza a adaptarse y predominar sobre otra. Esa es toda la cuestión de la evolución. Y eso es partiendo de la premisa de que la fucking teoría esa es cierta, que hasta ahora es un punto de contingencia. No solamente entre círculos teológicos contra científicos, sino que en el mismo mundo científico hay un montón de matemáticos que dicen que, mira, cabrón, esto es matemáticamente imposible, y también hay círculos completamente seculares que cuestionan la validez de esta teoría, que hay recientemente a través de los años se han publicado varios papeles haciéndole frente a estas aserciones, porque acuérdate que, como mencioné anteriormente, esta teoría se empujó por los británicos para justificar eso, pero ahora que los británicos y los anglosajones por consecuencia no están en la misma altura que estaban antes, pues ya se están viendo un poquito los cracks en lo que fue esa teoría. Pero ¿cómo carajo llegamos a hablar? ¿Por qué carajo estamos hablando del darwinismo? Porque es parte, O sea, porque los ingleses lo usaron para justificar su conquista.
Sí, sí. Que es lo, Entonces, que es lo mismo, ¿verdad? Ajá, que es lo mismo. exacto, rapidito, para ir Ajá. cerrando. El americano es como este triángulo bien extraño, pero sorprendentemente está atado, las tres partes están atadas unas a la otra y las tres se complementan de lo más bien, que es obviamente el protestantismo, la masonería y el darwinismo, que de una extraña manera las tres se complementan de lo más bien. Son diferentes herramientas para Complementaron de la lo más misma bien. meta, porque la misma idea, porque la masonería, lo fuerte de la masonería es que era una escuela académica, una escuela, una escuela académica, esotérica, entiende, coge todas las partes del hombre y las compone en una organización, una fraternidad. Y a través de la masonería, pues, influencia a personas claves que pueden llevar esas cosas a cabo. Y como tiene el clero, como tiene el intelecto, y tiene esos niveles de fraternidad, todo bajo una misma organización, bajo un paquete de ideas, es increíblemente fuerte. ¿Entiendes? Porque estamos viendo los frutos de eso. ¿qué? Que estamos viendo los frutos de eso, que Estados Claro, Unidos es el imperio más poderoso porque usaron cheat codes, ¿no, cabrón? Es porque esta gente está jugando con fuego, cabrón, está mezclando un cojón de ideas que de lejos pueden parecer contradictorias, pero bajo la autoridad del Estado hicieron que se complementaran de lo más bien. Uh-huh. O sea, si me voy en este viaje bien cínico, pues se doy porque eso está par de brillante. Obviamente no estoy de acuerdo en gran mayoría de esas cosas, pero No como lo bajo, hicieron, claro. exacto, La bajo táctica tiene su mérito. bajo unos lentes realpolitik, pues como que, wow, cabrón, esto está par de brillante. O sea, a Stalin le hubiese gustado tener tanto poder como el presidente actualmente tiene, cabrón. Exacto. Eso no se habla, que siempre Estados Unidos se tira para atrás y dice, oh, el gobierno es bien pequeño y hay mucha libertad, cabrón. Tú no puedes coleccionar agua de tu techo. No puede, no, cabrón, no puede ser un No bicho. puedes vender limonada así sin un permiso, o sea, cabrón. Que para ser defensores de la libertad, obviamente muchísima más libertad que había en la Unión Soviética, que carajo. Pero a Stalin le hubiese gustado poder tocar un botón y destruir un país entero. ¿Me entiendes? Que también la oficina del presidente, para ser muy amante de la libertad y todo eso, también tiene mucho poder. Ajá. Déjame ver. Ok. Está bien. Lo siento. Es que estoy asegurándome que esto se salve, que esto parezca bien, que lo tenga en varios sitios, pues para bajarlo bien. Anywho, vamos a continuar aquí. Carlos, ¿tú me escuchas? ¿Estás ahí? Seguro, sí. Okay, Pero ¿cuánto tiempo llevamos? Ahora estamos en el minuto 53. Si estamos en una hora, estamos bastante bien. Pues que Yo creo que podemos ir cerrando porque hay algo más. hay varias cosas que yo quería mencionar, ¿verdad? Sobre la política puertorriqueña en momento, ¿verdad? Que dijimos, ¿verdad? Que había la dictadura militar en Puerto Rico y pues en este proceso hay varias delegaciones de grupos puertorriqueños que van al Congreso de Estados Unidos para proponer unas cosas, ¿verdad? Decir que mira, si estamos preparados para un gobierno, muchos estaban preparados para la anexión, veían que, pues, mira, llegaron los gringos, pues vamos a hacer un estado, tenemos todos los powers, vamos a hacerlo todo bien. Y pues las delegaciones que fueron al Congreso eran el Partido Republicano, el Partido Federal, la Cámara de Comercio, la Sociedad Agrícola y del Banco Territorial, y la Sociedad Agrícola de San Juan. Políticamente, la mayoría, ¿verdad?, pedían la participación de los puertorriqueños en el gobierno y un sufragio universal. Y en cuestión de estatus, que se pedía un sistema territorial que tuviera el camino hacia la estabilidad. Vemos que lo que se quiere es que pues la democracia surja. Eso es lo que se había pedido, ¿verdad? Para del siglo XIX con los liberales. Y ya que llegaron los estadounidenses, que son los, ¿verdad?, de imperio liberal, como hemos mencionado, pues ellos dicen, pues nos toca a nosotros, tenemos nuestra parte, queremos participar en el gobierno, queremos poder votar y queremos eventualmente ser un estado.
Económicamente, ellos piden un comercio libre de impuestos y la extensión, ¿verdad?, de leyes de tarifas de los Estados Unidos a Puerto Rico. Como he mencionado antes, había este extraño estatus de que somos parte de Estados Unidos, pero no somos parte de Estados Unidos. Cuando les conviene, pues somos parte de Estados Unidos, pero cuando hay que importar algo, pues somos extranjeros y pagamos nuestros impuestos. Claro. Los estadounidenses pues combaten estas ideas, como hemos mencionado ya, ¿verdad? Con que no tenían educación, que no tenían experiencia para participar. Que algo bien interesante que yo noté, y no quiero que me tomen a mal, pero simplemente una observación, vemos que, ¿verdad?, que rápido que se acaba la guerra civil en Estados Unidos, se dice que los esclavos ya pueden votar, que están aptos, y pues este mismo argumento es que presentan los del sur, los racistas del sur, ¿verdad?, los de la Confederación, que ellos no están aptos, pero para el gobierno federal, ellos sí, ya, aunque ellos fueron esclavos, no tuvieron esa forzación política, ni muchos no sabían leer ni escribir, no tenían estos representantes que los podían abogar por ellos, que tenían esa preparación académica, como tuvimos nosotros, nuestros próceres, y le dan el voto así, ¿por qué? Pues porque sí. Pero nosotros, que tuvimos esa historia, que tuvimos esa preparación, pues nos dan esta excusa barata. Una observación, no creo que lo tomen a mal, porque en realidad no hay ningún sentimiento racista de eso, no me importa, ¿verdad? Pero una observación que interesante, que es verdad, de que, sí, ustedes no, pero como que sí, para la cuestión, ¿verdad?, moral, pues dejen que los esclavos voten, que está bien, ¿verdad? Claro, que si tú crees en el sufragio universal, pues que todos voten, ese es el ideal, pero cuando viene a Puerto Rico esas cosas cambian. Que eso, algo que... Ahí es que lo primero que me viene a la mente es la cita famosa del Bisu. Estoy parafraseando, en verdad yo soy bien malo para las citas. Que el dueño de una persona te hace un tirano, pero ser dueño de un país te hace un hombre de negocios o algo así. Él está hablando de Estados Unidos, que es como que, ok, bajo tu código civil, ser dueño de una persona, pues eso es lo peor del mundo, pero ser dueño de un país, o sea, en este caso Puerto Rico, es como que, whatever, cabrón, LOL. Normal, sí. LOL, mira, sí, mira, esta islita, ¿quieres hacer vacaciones ahí, cabrón? Sí, papi, dile impuestos, tú dime, ¿qué tú quieres? Sí. Y pues nada, lo último que quiero redactar de la cuestión política, ¿verdad?, es que en el 1899 hubieron unas elecciones municipales y aquí ganan de 66 municipios, los federales ganan 44 municipios, los republicanos gastan 22. Ya hemos mencionado estos partidos, no lo hemos explicado, lo vamos a explicar en el próximo episodio y vamos a entonces indagar bien en estos partidos y que ellos querían, porque se elaboran mejor, ¿verdad?, ya después del siglo XX, 1990, que pues cae un gobierno civil y la ley Foraker y todo eso, y que pues ahí es que se pueden desarrollar bien estos partidos. Pero sí, eso es lo que yo tengo por hoy. Algo más, Carlos, que tú quieras añadir. Cabrón, no sé. Este episodio fue bastante corto. O sea, de tiempo no. No, estamos igual que siempre, más o menos. Seguro, sí, pero en cuestión de cubrir los acontecimientos históricos, lo que vimos fue la invasión un poquito. Hoy nos fuimos más filosóficos que otra cosa, que no está mal, pero nada, espero que les haya gustado este episodio. ¿Algo más que quieras terminar de decirle? No, pues estén pendientes, vamos a salir con más cosas, más contenido. Ya nos faltan, yo diría que como 3-4 episodios para terminar la historia puertorriqueña. Después de ahí vamos a entrar a problemas más actuales, ¿verdad? Cosas que vemos al diario y pues de ahí vamos a indagar. Que si tienen alguna recomendación, que si tienen alguna curiosidad de una historia, de algún partido, alguna figura, comenten, de verdad que estamos abiertos a ideas, venimos con más entrevistas por ahí, eso lo queremos hacer más frecuente, así que también si ustedes piensan en una figura algún movimiento que les interesaría, comenten, estamos abiertos a recomendaciones. Seguro, y en verdad, fuera vacilón, gracias por el apoyo, se ha sentido. Sí, mano. Yo sé que a veces nosotros nos pasamos jodiendo con que nos paran en la universidad y todo eso, pero a mí, o sea, personas cercanas, ni siquiera tan cercanas, pero personas que uno conoce por encimita, a veces aquella semana que no posteamos un episodio,
están diciendo, mira, ¿qué pasó? O sea, va a postear algo. Mira, cabrón, que es la cosa que se ha sentido un poco, la recepción ha sido bastante positiva Exacto. de varios sectores que conocemos. Varios sectores que En verdad está cabrón. sí, Y nada, asegúrense que nos estén siguiendo en nuestro Instagram, la podcast, suscríbanse aquí en YouTube, escúchenos en Spotify, en donde sea. En verdad nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Preferiblemente YouTube, pero si no, si están lloviendo o algo, qué sé yo, pues Spotify es la que... claro. Sigan la clara, escuchen el episodio de la entrevista de Fernando, la segunda parte viene por ahí. Si se suscriben a YouTube, denle a la campanita para cualquier cosa que pongamos, pues les llegue una notificación. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. A mí me siguen en Nieves Felipe, en Twitter y en Instagram. A mí me siguen como Don Leniel en Instagram y León Puertorriqueño, sí, León Puertorriqueño en... Ay, Dios. en Twitter. Sí. Nada. Si tienen por favor comenten, crean más interacción. Igual como dijo Carlos, ¿verdad? Ya me han escrito varias personas que les gusta mucho y de verdad muchas gracias por el apoyo. Personas, así que son conocidas que uno no lo espera que tú diablos. ¿En serio tú escuchas eso? Y gracias por el apoyo, definitivamente algo bueno que nos motiva a seguir, nos inspira a seguir, lo hacemos por ustedes. Seguro. ¿Y qué más? Y ya saben, si van a mandar nudes, sean mujeres. Y también una foto de la licencia, que haya evidencia de que son que tienen 18 años. Y sí, y que sea explícito el consentimiento, por favor. Que sea Exacto, bien por favor. explícito. Y que sea de un ángulo que que podamos apreciar. O sea, por favor, esfuércense un poquito. Vamos a subir un short en nuestra story de qué ángulos son aceptados y qué ángulos serán rechazados. Así que Dale, aplíquense. Lenny va a hacer esto en estos días. Aplíquense. Dale, esperen eso pronto. Nada, pero gracias por escuchar. Este ha sido con ustedes La Clara. Nos despedimos.